En este video tutorial vamos a aprender a instalar nuestro OpenOffice. Nuestra primera parte de software libre sobre plataforma Windows va a ser utilizar un procesador de textos o las presentaciones, etcétera, que compone el paquete OpenOffice, que es de software libre y multiplataforma, es decir, que puedes utilizarlo en Linux, Windows, Mac, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar precisamente ese paquete, ese programa, para poder instalarlo. Escribimos OpenOffice en cualquier buscador, no necesariamente tiene que ser el Google. Aquí yo lo he buscado ya antes en el Yahoo, exactamente igual, OpenOffice español. Entonces sencillamente una vez que lo tengamos, en cualquiera de ellas entramos. La diferencia entre entrar entre algunas búsquedas de los diferentes buscadores, valga la redundancia, es que en algunas nos aparecerá el download, o sea, descargar, entonces tendremos que buscar el paquete que queremos. En este caso queremos el paquete para Windows. Pero si nosotros le damos automáticamente, él entiende que es para Windows porque detecta cuál es nuestro sistema operativo. Le doy a guardar y esto va a tardar mucho. Yo ya lo he bajado previamente, en este momento voy a darle a cancelar, ¿vale? Y cuando hubiera terminado de descargarlo, yo lo tendría en una carpeta. En este caso tendría este programa. Este programa nos aparecería así un icono, lo voy a poner en el escritorio para que lo veamos. Nos aparecería en nuestro escritorio o en la carpeta de descargas que tengamos, nos aparecería este icono. Entonces con esto vamos a instalarlo. Fijaos que yo tengo ya previamente instalado la versión 3.0 y la que voy a instalar ahora es la 3.1. Entonces, automáticamente, ¿qué ocurre? El sistema lo que va a hacer es instalar la nueva versión y eliminar los ficheros de la anterior. Entonces vamos a darle dos veces al clic. Me va a decir si deseo instalar el programa, le digo que sí, ejecutar, y voy dando siguiente a cada una de las opciones donde quiero instalar el programa. Por defecto le vamos dando siempre eh, lo que tiene él vamos, perdonando la redundancia, por defecto ya. Es decir, en este momento está creando una carpetita aquí que es donde va a descomprimir los ficheros que yo acabo de extraer de internet. Entonces ahora va a proceder a la instalación. Lo primero que me va a decir es, va a calcular el espacio, si mi ordenador tiene espacio suficiente para instalar esta versión. La versión que yo tenía, reitero, era la 3.0. Muchos se pueden encontrar que tienen la versión 1.0. La versión 1.0 habría que desinstalarla. Luego en otro video tutorial explicaré cómo desinstalar programas dentro del Windows. Por el momento vamos a proceder a instalar. Y en este caso instala, reitero, sobre la versión que tenemos previamente en el ordenador. Esto puede, dependiendo de la velocidad del ordenador, puede tardar más o menos. Una vez que haya terminado todo este proceso, nuestro sistema ya estaría disponible para utilizar. Entonces vamos a dar la siguiente. Nos pide nuestro nombre de usuario. Si esto va a ser para todos los usuarios o para mí solo, recordar que uno de los apartados que hemos visto previamente en el programa, hemos visto que tenemos que tener privilegios. Yo solamente podía utilizar este programa para mí exclusivamente, pero quiero que lo utilice todo el mundo, que es lo que yo recomiendo siempre. Quiero hacer la instalación completa o personalizada. Si no tienes muchos conocimientos de informática, tienes solamente lo básico, yo te recomiendo poner la completa. Crear un enlace si quieres aquí, vamos a ponerlo, que lo cree, le vamos a instalar y él automáticamente procederá a la instalación del programa. Reitero, esto puede tardar, tal como lo dice el mismo programa en sí, uno o unos pocos minutos. Dependerá de la velocidad del ordenador. Igualmente ocurre en el momento de la descarga, depende de la velocidad de conexión que tengas con internet. Si tienes una conexión alta, es decir, más de 6 megas o más de 4, realmente en unos pocos minutos o a la postre en un minuto estaría instalado. Aquí va a realizar una serie de procesos, reitero, que pueden tardar un montón de tiempo. Vamos a dejar que el sistema interactúe. Ahí vemos que ya está quitando ficheros anteriores de la versión que yo tenía anteriormente para incluir los nuevos ficheros. Eso era lo que había dicho antes, que en algunas versiones automáticamente lo que hace es actualizar la versión, instalando la nueva, eliminando los de la anterior.
En este momento ya he copiado los archivos nuevos y se pasa a actualizar los diferentes componentes, o sea, diferentes programas. Es decir, estamos ya en el proceso final de actualización. Estamos ya en la parte final. Si nos fijamos, ya ha creado el acceso directo, ha terminado ya de quitar las copias de seguridad que tenemos en el sistema y ahora nos preguntará seguramente en la parte final si deseamos registrar el producto. ¿Vale? En este momento hemos finalizado y ya tenemos nuestro sistema listo para utilizar. De hecho, ya tenemos aquí un acceso directo a nuestro sistema. Ya tenemos instalada la versión 3.1. En principio, ahí tenemos lo que comentaba antes, que la primera vez que entramos es recomendable y deberíamos registrarnos todos. Es para que toda esta gente que está trabajando tengamos alguna manera de ayudarles, de que se vea, de que estas descargas están siendo llevadas a cabo y que tengan, pues, el tributo que se merecen. Entonces, simplemente, si vamos a registrarlo, y reitero, recomiendo, simplemente nos va a entrar en una página web, rellenamos dicha página, ¿vale? Y ya estaríamos registrando nuestra información. En este momento, para no alargarme, no lo voy a hacer. Y aquí ya tendríamos nuestro nuevo OpenOffice, la última versión. De hecho, ahora, una vez que hablamos el procesador de textos, veremos que efectivamente al darle acerca de OpenOffice tenemos la versión 3.1, la última versión que se ha descargado. Y esto es la forma como se instala el OpenOffice.